Me llamo Eduardo Mendoza, tengo 85 años y esta es mi historia. Una historia que duele contarla, pero que necesita ser escuchada. Porque quizás, solo quizás, alguien que la oiga puede evitar que otros pasen por lo mismo que yo estoy viviendo. Los buenos tiempos hace 60 años. Cuando tenía 25, conocí a María Elena en la plaza de mi pueblo. Era la mujer más hermosa que había visto en mi vida. Tenía unos ojos verdes que brillaban como esmeraldas bajo el sol de la tarde. Me enamoré perdidamente de ella. Y por suerte, el sentimiento era mutuo. Nos casamos en 1962 en una ceremonia sencilla, pero llena de amor. Yo trabajaba como carpintero y ella como maestra en la escuela del pueblo. No teníamos mucho dinero, pero teníamos algo más valioso. Teníamos sueños y teníamos amor, nuestro primer hijo. Roberto llegó en 1963. Recuerdo como si fuera ayer el momento en que lo tomé en mis brazos por primera vez. Era tan pequeño, tan frágil, pero tan perfecto. Sus manitas se aferraron a mi dedo y en ese momento supe que haría cualquier cosa por él. Cualquier cosa. Luego llegaron los demás: San Carmen en 1965, Miguel en 1967, Ana en 1970 y finalmente nuestro pequeño Luis en 1973. Han 5 hijos hermosos, 5 razones para levantarme cada mañana con una sonrisa, 5 motivos para trabajar hasta el agotamiento. Si era necesario, María Elena y yo éramos un equipo perfecto. Ella se encargaba de educarlos, de enseñarles valores, de cuidar sus heridas cuando se caían jugando. Yo trabajaba de sol a sol para que nunca les faltara nada. Construí con mis propias manos la casa donde crecieron. Cada tabla, cada clavo, puesto con amor pensando en ellos. A los fines de semana eran sagrados para nosotros. Íbamos al parque, organizábamos picnics, jugábamos fútbol en el patio trasero. Roberto quería ser como su papá y siempre andaba con su pequeño martillo de juguete, tratando de ayudarme con mis proyectos. Carmen era mi princesa, la que me esperaba en la puerta cuando llegaba del trabajo gritando «¡Papá!» y corriendo a mis brazos. A Miguel era el artista de la familia, siempre dibujando, siempre creando algo nuevo. Ana era la estudiosa, la que sacaba las mejores notas y nos llenaba de orgullo en cada entrega de calificaciones. Y Luis, mi pequeño Luis, era el payaso, el que nos hacía reír a todos con sus travesuras y ocurrencias. Los sacrificios cuando los niños crecieron, los gastos aumentaron. Roberto quería estudiar ingeniería, Carmen soñaba con ser doctora, Miguel quería ir a la Universidad de Arte en la capital, Ana tenía planes de estudiar Derecho, y Luis hablaba de ser veterinario. Yo sabía que mi salario de carpintero no sería suficiente. Así que comencé a trabajar turnos dobles, a veces incluso triples. Aceptaba cualquier trabajo que apareciera: arreglos diitecos, construcción de muebles, reparaciones de casas. Mis manos se llenaron de callos. Mi espalda comenzó a dolerme, pero cada peso que ganaba valía la pena, si significaba que mis hijos podrían cumplir sus sueños. A María Elena también comenzó a dar clases particulares en las tardes. Luego a casa, exhaustos, pero felices, sabiendo que estábamos construyendo el futuro de nuestros hijos. Recuerdo una noche especialmente difícil. Había trabajado 16 horas seguidas arreglando el techo de una fábrica bajo la lluvia. Llegué a casa empapado con fiebre y temblando de frío. María Elena me preparó un té caliente y me dijo: «An Eduardo, ¿vale la pena tanto sacrificio?» Yo la miré y le respondí en mi amor: «Cada gota de sudor, cada hora de trabajo, cada dolor en la espalda vale la pena si significa que nuestros hijos tendrán una vida mejor que la nuestra. Ellos son nuestro legado, nuestra obra más importante». Y así siguieron los años. Vendí mi herramienta más preciada, la que había heredado de mi padre, para pagar la matrícula de Roberto. María Elena vendió las joyas que le había regalado para nuestro aniversario, para cubrir los gastos médicos cuando Carmen se enfermó de neumonía, pero lo hacíamos con amor. Cada sacrificio tenía un propósito, cada privación tenía sentido, porque era por ellos, por nuestros 5 tesoros. Los logros sí, nuestros sacrificios dieron fruto. Roberto se graduó como ingeniero civil con honores. El día de su graduación, lloré de emoción cuando lo vi recibir su diploma. Carmen se convirtió en la doctora que siempre quiso ser.
especializándose en pediatría. Miguel logró estudiar arte y se convirtió en un reconocido pintor. Ana se recibió de abogada y abrió su propio bufete. Y Luis, mi pequeño Luis, cumplió su sueño de ser veterinario. Todos consiguieron buenos trabajos, se casaron con personas maravillosas, compraron casas hermosas en barrios elegantes. Roberto tuvo 3 hijos, Carmen 2, Miguel 1, Ana 2, Luis 3. Me convertí en abuelo de 11 hermosos nietos. Los primeros años después de que se independizaran fueron hermosos. Venían a visitarnos regularmente, traían a los nietos, organizábamos cenas familiares todos los domingos. Casa se llenaba de risas, de gritos de niños jugando, de conversaciones animadas. Amocás, yo me sentía el hombre más afortunado del mundo. Había logrado mi objetivo. Todos mis hijos eran profesionales exitosos, tenían familias hermosas, vivían cómodamente. María Elena y yo nos sentábamos en el portal de nuestra casa por las tardes, tomados de la mano, viendo a nuestros nietos jugar en el jardín que yo había cuidado con tanto amor durante décadas. Lo logramos, Eduardo, me decía María Elena. Criamos 5 hijos maravillosos. Y yo le respondía, no, mi amor, nosotros no los criamos, los amamos. Y el amor los crió. Los primeros signos, pero las cosas comenzaron a cambiar gradualmente, tan lentamente que al principio no nos dimos cuenta. Las visitas se volvieron menos frecuentes. Los domingos familiares se convirtieron en domingos de cada 15 días, luego una vez al mes, luego ocasionalmente. Estamos muy ocupados, papá, decía Roberto por teléfono. El trabajo me tiene absorbido. Los niños tienen muchas actividades. Lo entiendo, hijo, le respondía yo, aunque por dentro algo se iba apagando. Lentamente en Carmen tenía la consulta muy llena. Miguel estaba preparando una exposición importante. Ana tenía casos complicados que resolver. Luis había abierto una nueva clínica veterinaria. Todos tenían excusas válidas, razones comprensibles para estar ocupados. A María Elena comenzó a ponerse triste. ¿Hicimos algo malo, Eduardo?, me preguntaba. ¿Por qué ya no vienen tanto? No, mi amor, le decía yo, abrazándola. Solo están ocupados construyendo sus vidas. Es normal, a nosotros también estuvimos ocupados cuando ellos eran pequeños. Pero en el fondo, yo también comenzaba a sentir un vacío extraño en el pecho. Ojalá. Enfermedad de María Elena. Todo cambió cuando María Elena comenzó a enfermarse. Empezó con pequeños olvidos, cosas sin importancia. Olvidaba dónde había puesto las llaves. Se confundía con los nombres de los nietos. Repetía las mismas historias al principio. Pensamos que era normal para la edad, pero los síntomas empeoraron. Un día me despertó llorando en medio de la noche. Eduardo, ¿dónde estoy? No reconozco esta casa. Era nuestra casa, la casa donde habíamos vivido por más de 40 años, la casa que yo había construido con mis propias manos para ella y nuestros hijos. El diagnóstico fue Alzheimer. Las palabras del doctor resonaron en mi cabeza como campanas funerarias. Es una enfermedad progresiva, señor Mendoza. Va a necesitar mucha ayuda y cuidados especiales. Llamé a todos mis hijos para darles la noticia. Todos expresaron su preocupación. Todos dijeron que harían lo que fuera necesario para ayudar. Pero cuando llegó el momento de los hechos, las cosas fueron diferentes. Papá, yo no puedo cuidar a mamá durante el día porque trabajo, me decía Roberto. Pero puedo ayudar con los gastos médicos. Yo tampoco puedo, papá, decía Carmen. Tengo pacientes que dependen de mí, pero conozco un asilo muy bueno, donde la cuidarán bien. Ninguno de mis 5 hijos, ninguno de los 5 seres humanos por los que había sacrificado mi vida entera, podía cuidar de su madre enferma, cuidando a mi amada. Así que me convertí en el cuidador de tiempo completo de María Elena. Aprendí a darle medicinas, ayudarla a bañarse, alimentarla cuando ya no podía hacerlo sola. Aprendí a tener paciencia infinita cuando me preguntaba 100 veces al día quién era yo. Hubo momentos hermosos en medio de la tragedia. Ocasionalmente, María Elena tenía momentos de lucidez, donde me reconocía y me decía, gracias por cuidarme. Eduardo, siempre supiste amarme. Y hubo momentos terribles, noches en las que se escapaba de la casa y yo tenía que salir a buscarla por el barrio en plena madrugada. Días en los que no me reconocía y me gritaba que me fuera de su casa. Momentos en los que la frustración y el agotamiento me hacían llorar como un niño. Mis hijos
Aparecían esporádicamente, venían por 1 hora, 2 como máximo, veían a su madre, me preguntaban cómo estaba yo, y se iban con prisa porque tenían cosas que hacer. Papá, deberías considerar seriamente el asilo, me insistía Ana. No es justo que te sacrifiques. Hacían ya hiciste suficiente por nosotros. ¿Suficiente? Pensaba yo. ¿Cómo puede ser suficiente cuidar a la mujer que me dio los 5 tesoros más grandes de mi vida? Pero ellos no lo entendían. Para ellos, María Elena se había convertido en una carga, en un problema que resolver. No podían ver lo que yo veía, que detrás de esa enfermedad cruel todavía estaba la mujer que había sido mi compañera durante 60 años. El final de mi María Elena murió una fría mañana de invierno, después de 5 años de lucha contra el Alzheimer. Yo estaba sentado junto a su cama, sosteniendo su mano. Cuando ella abrió los ojos, me miró con una claridad que no había tenido en meses, y me dijo: Eduardo, gracias por amarme hasta el final. Fueron sus últimas palabras. El funeral fue hermoso. Todos mis hijos vinieron, lloraron, dieron discursos emotivos sobre lo maravillosa madre que había sido. María Elena, los nietos, también estuvieron presentes. La iglesia se llenó de gente que la había conocido y amado a Ann. Pero después del funeral, después de que todos se fueron a sus casas, a sus vidas ocupadas, yo me quedé solo en la casa que había construido para mi familia, solo con los recuerdos, solo con el eco de las voces que antes llenaban cada habitación. A la soledad comienza los primeros meses después de la muerte de María Elena. Fueron los más difíciles de mi vida. La casa se sentía enorme y vacía. Cada rincón me recordaba a ella. Cada objeto tenía una historia que contar. Mis hijos me visitaban ocasionalmente. Roberto venía una vez por semana, generalmente los sábados por la tarde. Se quedaba 1 hora. Me preguntaba si necesitaba algo, y se iba. Carmen aparecía cada 15 días, siempre con prisa. Miguel vivía más lejos y venía una vez al mes. Ana estaba muy ocupada con un caso importante, y prácticamente desapareció por 3 meses. Luis era el que más venía, pero incluso él solo aparecía cuando tenía tiempo libre. Comencé a sentir que era una obligación para ellos, una tarea más en su lista de cosas por hacer. Llegaban, cumplían con el deber filial de visitar al padre viudo, y se iban aliviados de haber cumplido. ¿Cómo estás, papá?, me preguntaban. Bien, hijo. Muy bien, le respondía. Aunque por dentro me estuviera muriendo de soledad, no quería ser una carga. No quería que vinieran por obligación, así que comencé a decirles que estaba bien, que no necesitaba nada, que podía cuidarme solo, y ellos me creyeron, o quisieron creerme. Los accidenté. Mi salud comenzó a deteriorarse. A los 80 años, las fuerzas ya no son las mismas. Tuve una caída en el baño que me dejó con un hombro dislocado. Me quedé en el suelo por 6 horas hasta que logré levantarme y llamar a Roberto. Papá, esto no puede seguir así, me dijo en el hospital. No puedes vivir solo. Es peligroso. Estoy bien, hijo. Fue solo un accidente. Le respondí, pero los accidentes se hicieron más frecuentes. Me quedé sin gas 1 semana y no pude cocinar. Se me olvidó tomar las medicinas para la presión y acabé en emergencias. Dejé una olla en el fuego y casi provoco un incendio en cada incidente. Era una llamada de atención, una señal de que necesitaba ayuda, pero yo era demasiado orgulloso para pedirla, y mis hijos estaban demasiado ocupados para notarla. La propuesta. Tarde. Todos mis hijos llegaron juntos a casa. Era extraño verlos a todos reunidos sin que fuera una fecha especial. Se sentaron en la sala, esa sala donde tantas veces habían jugado de niños. Y Roberto, como siempre el vocero por ser el mayo R, comenzó a hablar. Papá, hemos estado hablando entre nosotros y estamos preocupados por ti. No puedes seguir viviendo. Solo ya tuviste varios accidentes y la casa es muy grande para una sola persona. Yo los miraba a todos, tratando de leer en sus caras lo que venía después. Hemos investigado y encontramos un lugar muy bueno, continuó Roberto. Isan Hogar, para adultos mayores, muy moderno, con enfermeras las 24 horas, actividades recreativas, comida saludable. Te va a gustar mucho. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Un asilo en querían llevarme a un asilo. Pero hijos, les dije con voz temblorosa, esta es mi casa. Es la casa que construí para ustedes, donde crecieron,
donde fueron felices. No puedo dejarla. Papá, sé que es difícil, intervino Carmen, pero es lo mejor para ti. Allí vas a estar seguro. Vas a tener compañía. Te van a cuidar bien. Nosotros podemos visitarte seguido, agregó Miguel, aunque algo en su tono me decía que eso no iba a ser cierto. Es una decisión inteligente, papá, dijo Ana con su voz profesional de abogada. Financieramente, también tiene sentido. Vender la casa y usar ese dinero para pagar el asilo y para asegurar tu futuro. Luis, mi pequeño Luis, fue el único que parecía incómodo con la situación. Papá, si realmente no quieres ir, podemos buscar otras opciones. Quizás una empleada que venga a cuidarte. Pero Roberto lo interrumpió Luis. Ya discutimos esto. Una empleada cuesta más que el asilo. Y además papá necesita atención médica especializada que solo puede tener en un lugar así. Vi en silencio por un largo rato. Los miré uno por uno. Esos 5 seres humanos a los que había amado más que a mi propia vida. Todos me miraban con expresiones que mezclaban preocupación genuina con alivio. Anticipado entendí, en ese momento, que la decisión ya estaba tomada. No era una consulta, era una notificación. Habían planeado todo sin preguntarme. Habían decidido mi futuro sin incluirme en la decisión. ¿Cuándo? Fue todo lo que logré decir. ¿El próximo mes?, respondió Roberto. Ya hicimos los arreglos. El lugar tiene disponibilidad. Ya no escuché el resto. Mi mente se había desconectado. Miré alrededor de mi sala, a los muebles que había hecho con mis propias manos, a las fotos de familia que adornaban las paredes, a la mecedora donde María Elena solía sentarse a leer en las tardes. Todo eso sería vendido, donado o tirado a la basura. Los últimos días en casa, el mes pasó como un huracán. Mis hijos llegaban en turnos para ayudarme a empacar. Decidían que podía llevar al asilo muy poco y que tenía que dejar atrás así todo. Papá, en el asilo no vas a tener espacio para todos estos muebles, me decía Carmen, mientras señalaba el comedor que había tardado 3 meses en construir cuando ella tenía 5 años. Esta ropa está muy vieja, papá. Te vamos a comprar ropa nueva, decía Ana mientras empacaba en bolsas para donar la ropa que María Elena había escogido para mí durante años. Veía cómo sistemáticamente desmantelaban la vida que había construido durante más de 60 años. Cada objeto que se llevaban era un pedazo de mi historia, un fragmento de mi identidad que desaparecía. Traté de salvar algunas cosas. En las fotos familiares, la medalla que me habían dado en el trabajo por 25 años de servicio, el anillo de matrimonio de María Elena, algunas herramientas pequeñas que había usado para enseñar a mis hijos a construir cosas. Papá, en el asilo no puedes tener herramientas. Es peligroso, me dijo Miguel. Son solo pequeñas. Para hacer manualidades. Supliqué. No, papá. Las reglas son muy claras. Cada no era como un clavo en mi ataúd. Cada es peligroso era una declaración de mi incapacidad. Las reglas son claras. Era un recordatorio de que ya no tenía control sobre mi propia vida. A la noche antes de mudarme, me senté en el portal de mi casa por última vez. Miré el jardín que había cuidado durante décadas, los árboles que había plantado cuando mis hijos eran pequeños y que ahora eran enormes. Recordé todas las tardes que María Elena y yo habíamos pasado allí, hablando de nuestros sueños, de nuestros hijos, de nuestro futuro. Lloré esa noche. Lloré como no había llorado desde la muerte de María Elena. Lloré por todo lo que estaba perdiendo, por todo lo que había construido y que ahora se desvanecía. El día de la mudanza, la mañana de la mudanza, llegó demasiado pronto. Roberto vino con una camioneta para llevar mis pocas pertenencias. El resto de mis hijos llegó para acompañarme en este momento difícil. Caminé por mi casa por última vez. Toqué las paredes que había levantado. Miré por las ventanas que había instalado. Pisé los pisos que había pulido con mis propias manos. Cada habitación tenía 1000 historias que contar. 1000 recuerdos que me llenaban el corazón y me lo rompían al mismo tiempo. En la habitación de Roberto, encontré todavía algunas marcas en la pared, donde habíamos medido su estatura cada año. En la de Carmen, había quedado un pequeño dibujo que ella había hecho con Crayola cuando tenía 6 años. Y que yo nunca había tenido el corazón de borrar. En la de Miguel estaban los agujeros donde había colgado sus primeros cuadros. En la de Ana
las marcas de pegamento donde había puesto las fotos de sus amigas del colegio. En la diluez, una pequeña mancha de pintura verde de cuando habíamos pintado juntos su habitación para su 10º cumpleaños. Vamos, papá, ya es hora, me dijo Roberto con suavidad pero con firmeza. Tomé mi pequeña maleta y salí de mi casa. No, miré atrás. No podían, sabía que si lo hacía, no tendría fuerzas para seguir caminando en el asilo. Hogar del atardecer. El hogar del atardecer era exactamente lo que esperaba. En un edificio impersonal, blanco y frío, que olía a desinfectante y medicina. Los empleados eran amables pero profesionales, tratándome como un nuevo paciente que procesar en lugar de como un ser humano con historia y sentimientos. Don Eduardo, me dijo la directora, una mujer de mediana edad, con una sonrisa ensayada. Bienvenido a nuestro hogar. Estoy segura de que va a ser muy feliz aquí a mí. Habitación era pequeña pero limpia. Una cama, un armario, una mesita de noche, una silla. Las paredes eran blancas y desnudas. La ventana daba a un patio interior gris. A mis hijos me ayudaron a desempacar mis pocas cosas. Pusieron las fotos familiares en la mesita de noche. Colgaron algunas camisas en el armario. Acomodaron mi ropa interior en los cajones. Está muy bien. Papá, dijo Carmen, mirando alrededor. Es acogedor. No era acogedor. Era una celda donde me habían condenado a pasar mis últimos años. Bueno, papá, dijo Roberto mirando su reloj, tenemos que irnos. Pero vamos a venir a visitarte pronto, ¿verdad, muchachos? Todos asintieron y murmuraron decir que sí, que vendrían pronto, que estarían pendientes de mí y me dieron besos en la frente, abrazos rápidos, y se fueron. Los vi alejarse por el pasillo, hablando entre ellos en voz baja, probablemente aliviados de haber cumplido con su deber filial. Me quedé solo en mi nueva habitación, sentado en la única silla, mirando las fotos de mi familia. En una aparecíamos María Elena y yo el día de nuestra boda, jóvenes y llenos de sueños. En otra estábamos con nuestros 5 hijos pequeños en un picnic en el parque. En otra más reciente, estábamos rodeados de nuestros 11 nietos. En la última Navidad que pasamos todos juntos, me pregunté si alguna vez volvería a estar rodeado de tanta felicidad. La rutina del asilo, la vida en el asilo, tiene una rutina implacable. Despiertan a todos a las 6 a.m., sin importar si dormiste bien o mal, si tienes ganas de levantarte o prefieres quedarte en cama. El desayuno es a las 7, idéntico cada día. Avena aguada, café tibio, una tostada seca. Las 8 comienzan las actividades recreativas. Bingo los lunes, ejercicios suaves los martes, manualidades los miércoles, música los jueves, más bingo los viernes. Los fines de semana son para descansar, lo que significa quedarse sentado en la sala común, mirando televisión o durmiendo. A los otros residentes son personas como yo, ancianos abandonados por sus familias, algunos con demencia avanzada que ya no reconocen ni su propio nombre, otros lúcidos pero rotos por dentro, todos unidos por la misma tragedia de haber sobrevivido a su utilidad para sus seres queridos. Está don Aurelio, de 90 años, que fue profesor de matemáticas durante 48. Su único hijo vive en Estados Unidos y lo llama una vez al mes por 5 minutos para preguntar cómo está. Está doña Mercedes, de 78 años, que tuvo 4 hijas, que según ella están muy ocupadas con sus propias familias. Está don Carlos, de 82 años, ex ingeniero, cuyos 3 hijos venden su casa, mientras él está internado aquí. Todos tenemos historias similares. Trabajamos toda la vida para nuestros hijos, nos sacrificamos por ellos, les dimos todo. Y ahora que somos viejos y necesitamos cuidados, somos un estorbo que resolver de la manera más conveniente posible. Las primeras visitas durante las primeras semanas, mis hijos cumplieron relativamente bien con sus promesas de visitarme. Roberto venía los sábados, Carmen los domingos, Miguel cuando podía vivía más lejos, Ana entre semana después del trabajo, y Luis los viernes en la tarde. Al principio me emocionaba mucho verlos llegar. Me arreglaba lo mejor que podía, me peinaba, me ponía la camisa menos arrugada. Los esperaba en la sala de visitas con ansias, mirando el reloj cada 5 minutos. Cuando llegaban,
me llenaba de alegría. Hija, les gritaba, y los abrazaba como si hubieran vuelto de la guerra. Pero las visitas seguían un patrón predecible. Llegaban, me preguntaban cómo estaba. Yo les decía que bien a Hank y no fuera cierto. Me preguntaban por la comida y las actividades. Yo les respondía que todo estaba bien a Hank. Odiara la comida insípida y las actividades infantiles. Ellos me contaban brevemente de sus vidas, sus trabajos, sus hijos, y después de media hora, una hora máximo, comenzaban a mirar el reloj y a mostrar signos de querer irse. Bueno, papá, tengo que ir a hacer mercado, decía Carmen. Me tengo que ir, papá, quedé de llevar a los niños al cine, decía Roberto. Tengo que terminar un proyecto para mañana, decía Ana, y yo sonreía y les decía a Ann, por supuesto, hijo, ve tranquilo. Ann, gracias por venir, pero por dentro me moría cada vez que se iban. Cada despedida era como una pequeña muerte. Cada tengo que irme era como un puñal en el corazón. El deterioro de las visitas después del primer mes. Las visitas comenzaron a espaciarse. Roberto pasó de venir cada sábado a venir cada 15 días. San Carmen pasó de los domingos a cuando pueda. Miguel, que ya venía poco, prácticamente desapareció. Ana comenzó a llamar por teléfono en lugar de venir. Y Luis, mi pequeño Luis, que era el más constante, comenzó a faltar también. Papá, estoy muy ocupado en la clínica, me decía por teléfono. Pero te voy a ver la próxima semana. Lo prometo. La próxima semana se convertía en la siguiente. Y la siguiente en un mes después. Yo comencé a esperar las visitas con una mezcla de ansiedad y desesperación. Me levantaba cada mañana preguntándome si ese sería el día en que alguno de mis hijos vendría a verme. Pasaba las tardes sentado en la sala de visitas, mirando hacia la puerta, esperando ver una cara conocida que nunca llegaba. Veía a otros residentes recibir visitas de sus familias y sentía una envidia terrible. Don Aurelio, por lo menos, recibía la llamada mensual de su hijo. Doña Mercedes tenía una nieta que venía cada 2 meses. Yo, que había tenido 5 hijos y 11 nietos, comenzaba a pasar semanas enteras sin ver a ninguno de ellos. Las excusas cuando finalmente lograba hablar con alguno de mis hijos por teléfono. Siempre tenían excusas perfectamente válidas para no haber venido Roberto en papá. Juan tuvo un torneo de fútbol y María tenía una presentación de ballet. Los fines de semana están locos con las actividades de los niños San Carmen en papá. He tenido pacientes muy graves esta semana. Sabes que los niños son mi prioridad. Y he tenido varios casos de emergencia. Miguel en papá. Estoy preparando una exposición muy importante. Si sale bien, puede cambiar mi carrera. Sabes que el arte requiere mucha dedicación. Ana, papá, tengo un caso muy complicado que va a juicio la próxima semana. He estado trabajando hasta muy tarde todos los días. Luis en papá. Abrí la nueva sede de la clínica y ha sido una locura. Pero ya cuando se calme todo, te voy a visitar más seguido. Todas las excusas eran razonables. Todos tenían vidas ocupadas, responsabilidades importantes, compromisos ineludibles. Pero yo no podía evitar pensar, ¿cuándo me convertí en algo opcional en sus vidas? ¿Cuándo dejé de ser una prioridad para convertirme en una tarea pendiente que se puede postergar indefinidamente? La soledad profunda. Los días comenzaron a difuminarse uno en otro. Lunes, martes, miércoles, todos iguales. La misma rutina, la misma comida insípida, las mismas actividades aburridas, la misma espera infructuosa de visitas que no llegaban. Comencé a contar los días desde la última visita de cada uno de mis hijos. Roberto en 18 días, Carmen en 25 días, Miguel en 47 días, Ana 31 días, Luis en 12 días. Él seguía siendo el más constante, aunque incluso sus visitas se habían vuelto esporádicas. En May hice amigo de don Aurelio, el ex profesor de matemáticas. Pasábamos las tardes jugando dominó y contándonos nuestras historias. Él había dedicado su vida a educar a cientos de jóvenes. Había sido un maestro querido y respetado, pero su único hijo se había ido a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades y lo había olvidado por completo. Eduardo, me decía don Aurelio una tarde mientras jugábamos, ¿sabes cuál es la peor parte de estar aquí? ¿Cuál?, le pregunté. No es la comida mala, ni las camas incómodas,
ni siquiera la rutina aburrida. Lo peor es darse cuenta de que para nuestros hijos, nosotros ya morimos, sigamos respirando, pero para ellos ya no existimos. Somos fantasmas de su pasado, que prefieren mantener encerrados aquí, para no tener que recordar que algún día ellos también van a ser viejos. Sus palabras me dolieron porque sabía que tenía razón. Mis hijos habían resuelto su problema conmigo de la manera más eficiente posible. Me habían puesto en un lugar donde otros se harían cargo de mí, y ahora podían seguir con sus vidas sin la molestia de preocuparse por su padre viejo. Los nietos perdidos. Lo que más me dolía era haber perdido completamente el contacto con mis nietos. Antes, cuando vivía en mi casa, ellos venían con sus padres a visitarme. Jugábamos en el jardín. Les contaba historias. Les enseñaba pequeñas travesuras que había aprendido cuando sus padres eran niños San Sebastián. El hijo mayor de Roberto solía pasar horas conmigo en el taller preguntándome sobre las herramientas, pidiendo que le enseñara a construir cosas. Valentina, la hija de Carmen, me pedía que le contara cuentos antes de dormir cuando se quedaba en casa los fines de semana. Los gemelos de Ana, Camilo y Andrés corrían por toda la casa gritando: «Abuelo, abuelo». Cuando me veían ahora, cuando alguno de mis hijos venía de visita, que era cada vez más raro, venían solos. Los niños tenían cosas que hacer. Estar en clases de natación, tenían tarea, estar en una fiesta de cumpleaños. Nunca traían a mis nietos al asilo, y yo entendía por qué no querían que los niños me vieran en este lugar deprimente, rodeado de viejos enfermos y moribundos. No querían que asociaran a su abuelo con la vejez, la soledad y la tristeza. Pero al proteger a sus hijos de la realidad de mi situación, me estaban privando del único consuelo que me quedaba, el amor incondicional de mis nietos. El cumpleaños olvidado mi cumpleaños número 84 llegó un 15 de marzo. Me levanté esa mañana con una pequeña esperanza en el corazón. Mis hijos recordarían que era mi cumpleaños. Seguramente vendrían a visitarme. Tal vez incluso traerían a algunos de los nietos. Me arreglé con especial cuidado esa mañana. Me puse la camisa menos arrugada que tenía mi pin. Me afeité con más esmero de lo habitual. Desayuné rápido y me senté en la sala de visitas a esperar. Pasaron las horas. 10 a.m., 11 a.m., mediodía, 1 p.m., 2 p.m., nadie llegó. Ninguno de mis 5 hijos recordó que era mi cumpleaños. A las enfermeras del asilo, que habían visto en mi expediente que era mi cumpleaños, me trajeron un pequeño pastel y me cantaron feliz cumpleaños. Sus voces resonaron en la sala de visitas vacía, y yo traté de sonreír y agradecerles, pero por dentro me estaba muriendo. ¿No vienen sus hijos a felicitarlo, don Eduardo?, me preguntó una de las enfermeras. Están muy ocupados, respondí. Como siempre, pero seguramente me llamarán más tarde. No me llamaron. Ni Roberto, ni Carmen, ni Miguel, ni Ana, ni Luis, en ninguno de mis 5 hijos recordó el día en que yo había nacido. El día que mi madre había celebrado con tanto amor, hace 84 años. Esa noche lloré en mi cama hasta quedarme dormido. Lloré por el niño que había sido y que había soñado con una vejez rodeado de sus seres queridos. Lloré por el joven que había trabajado incansablemente para darles una buena vida a sus hijos. Lloré por el hombre maduro que había sacrificado todo por su familia. Y lloré por el viejo que ahora era olvidado y abandonado en un lugar que olía a desinfectante y desesperación. La llamada de Roberto otros días después de mi cumpleaños olvidado. Roberto me llamó por teléfono. Papá, ¿cómo estás? Perdón que no te haya llamado antes, pero he estado súper ocupado con un proyecto en el trabajo. Estoy bien, hijo, le respondí. Como siempre. Papá, te llamo porque, se me pasó por completo tu cumpleaños. Perdón, de verdad, Anne, es que con tanto trabajo, pero ya sabes que te queremos mucho. Su disculpa sonaba ensayada, como si hubiera recordado de repente y hubiera decidido llamar para cumplir con el protocolo. No había sinceridad en su voz, no había verdadero arrepentimiento. No te preocupes, Roberto. Sé que están ocupados. Claro, papá. Oye, te prometo que este fin de semana voy a ir a visitarte. Hace mucho que no voy. Eso
Sería muy lindo. Hijo. Pero ese fin de semana no fue ni el siguiente, ni el siguiente. La promesa se desvaneció como todas las demás. La enfermedad a los 6 meses de estar en el asilo, comencé a sentirme enfermo. Al principio pensé que era solo tristeza, depresión por mi situación. Pero los síntomas empeoraron. Perdí el apetito. Comencé a tener dificultades para respirar. Me sentía débil y sin energía. La enfermera jefe me llevó al médico del asilo, un hombre joven que me examinó con profesionalismo, pero sin interés personal. Señor Mendoza, sus análisis muestran que tiene algunos problemas. Su presión está alta, tiene principios de diabetes y su corazón está débil. Necesita tomar medicamentos y hacer reposo. Le pregunté si podía llamar a mis hijos para informarles de mi estado de salud. La enfermera jefe se ofreció a hacerlo, a Roberto. Fue el primero en responder. ¿Es grave? Porque esta semana tengo una presentación muy importante en el trabajo. Carmen preguntó, ¿está en peligro inmediato? Tengo una cirugía muy delicada mañana y no puedo faltar. Miguel no contestó el teléfono. Ana dijo que pasaría cuando pudiera. Luis prometió venir al día siguiente. Solo Luis cumplió su promesa. Llegó al día siguiente por la tarde, preocupado y con cara de culpa. Papá, ¿cómo te sientes? Perdón que no haya venido antes. La clínica nueva me tiene loco. Estoy bien, mi niño, le dije, usando el apodo cariñoso que tenía para él desde pequeño. Solo un poco cansado. Luis se quedó conmigo toda la tarde. Me contó de su trabajo, de sus hijos, de su esposa. Por un momento, sentí que tenía a mi hijo de vuelta, que no había perdido completamente a mi familia. Pero cuando llegó la hora de irse, vi en sus ojos la misma expresión de alivio que veía en los demás. Había cumplido con su deber filial, había visitado al padre enfermo, y ahora podía irse con la conciencia tranquila. La recaída a mi salud siguió deteriorándose. Los medicamentos me hacían sentir mareado y confundido. Perdí más peso. Comencé a necesitar ayuda para caminar y para bañarme. Las enfermeras llamaron nuevamente a mis hijos para informarles que mi condición había empeorado. Esta vez, la respuesta fue aún más desalentadora. Roberto Ambueno. Él ya tiene 84 años. Es normal que se esté deteriorando. Carmen, ¿está sufriendo mucho? Porque si está sufriendo, tal vez sería mejor. Miguel finalmente contestó. ¿Qué necesitan que haga? Porque no puedo ir esta semana. Ana preguntó cuánto costarían. Los tratamientos adicionales a Luis fue el único que mostró verdadera preocupación. Voy para allá ahora mismo. Pero incluso Luis, cuando llegó y vio mi estado, no pudo ocultar una expresión que yo conocía muy bien. Era la misma expresión que habían tenido todos cuando decidieron internarme en el asilo. Era la expresión de alguien que se está preguntando ¿cuánto más va a durar esta carga? La conversación entre hermanos una noche, mientras fingía dormir, escuché a mis hijos hablar en el pasillo. Habían venido todos juntos al ESEGO, que no había pasado en meses para hablar con el médico sobre mi estado. El doctor dice que puede durar así meses, o incluso años, decía Roberto. ¿Años?, preguntó Carmen con evidente consternación. ¿Y cuánto va a costar mantenerlo con todos estos tratamientos?, preguntó Ana. No, se trata del dinero, intervino Luis. Es nuestro padre. Luis, sé realista, le respondió Miguel. Ya no es realmente papá y, míralo, no reconoce a nadie la mitad del tiempo. No puede valerse por sí mismo. Está sufriendo. Tal vez sería más misericordioso. Sí, comenzó a decir Carmen. Pero no terminó la frase. Sí. ¿Qué?, preguntó Luis. Si dejáramos que la naturaleza siga su curso, sin tanto tratamiento, completó Roberto. Sentí como si me hubieran apuñalado en el corazón. Mis propios hijos, los 5 seres humanos que yo había amado más que a mi propia vida, estaban discutiendo si valía la pena mantenerme vivo. No puedo creer que estén hablando así, dijo Luis con voz quebrada. Luis, no seas ingenuo, le respondió Ana. Papá ya no tiene calidad de vida. Está sufriendo. Nosotros estamos sufriendo. Y esto puede durar años. No es justo para nadie. ¿No es justo para quién?, preguntó Luis. ¿Para papá o para nosotros? Hubo un silencio largo e incómodo. Para todos, dijo finalmente Roberto. Ana, el último, intentó a la mañana siguiente. Cuando Luis vino a verme solo,
Decidí hablar con él. Ya no podía seguir fingiendo que no sabía lo que estaba pasando. Luis, mi niño, le dije tomándole la mano. Necesito hablar contigo online, papá. ¿Cómo te sientes hoy? Luis, escuché lo que estuvieron hablando anoche tú y tus hermanos. Luis se puso pálido. Papá, no me mientas, hijo. Ya no tengo fuerzas para las mentiras. Escuché que están discutiendo si vale la pena mantenerme vivo. Luis comenzó a llorar. Papá, perdóname, no sé qué nos pasó. No sé cómo llegamos a esto. Yo sí sé. Mi niño, llegamos a esto porque ustedes ya no me ven como su padre. Me ven como una carga, como un problema que resolver. Y yo entiendo por qué no, papá. No digas eso. A Luis, déjame terminar. Quizás sea la última oportunidad que tenga de decir esto. Yo los amé a ustedes 5 más de lo que ustedes van a amar nunca a nadie en su vida. Los amé más que a mi esposa, más que a mí mismo, más que a mi propia vida. Todo lo que hice durante 60 años, lo hice pensando en ustedes. Luis lloraba en silencio. Trabajé hasta romperme la espalda para que ustedes pudieran estudiar. Vendí todo lo que tenía para pagar sus universidades. María Elena y yo nos privamos de todo para que ustedes tuvieran lo mejor. Y lo hicimos con amor, con alegría, porque ustedes eran nuestro tesoro más grande. Papá, por favor, pero ahora que soy viejo, ahora que los necesito, ustedes no están. Me trajeron a este lugar para no tener que lidiar conmigo. Me abandonaron aquí para poder seguir con sus vidas, sin la molestia de un padre viejo y enfermo. Papá, no es así. Si es así, Luisa, y lo más triste de todo, es que ustedes ni siquiera se dan cuenta. Creen que están haciendo lo correcto, que esto es lo mejor para mí. Pero yo no quería un lugar seguro, donde me cuidaran desconocidos. Yo quería morir rodeado del amor de mis hijos, en la casa que construí con mis manos, pensando en ustedes. La promesa roto Luis me prometió esa tarde que las cosas iban a cambiar. Me prometió que hablaría con sus hermanos, que organizarían un sistema para cuidarme mejor, que no me sentirían tan abandonado. Te lo juro por mis hijos, papá. Las cosas van a ser diferentes. Yo quise creerle. Durante una semana, efectivamente, las visitas aumentaron. Roberto vino 2 veces. Carmen una vez. Incluso Miguel apareció. Ana me llamó por teléfono todos los días. Pero fue solo una semana. Una semana de culpa que los llevó a actuar como los hijos que habían sido alguna vez, antes de que sus propias vidas se volvieran más importantes que la mía. Después de esa semana, todo volvió a la normalidad. Las visitas se espaciaron nuevamente, las llamadas se hicieron menos frecuentes y yo volví a mi rutina de esperar en vano. En la sala de visitas, el Luis fue el que más duró, siendo constante, tal vez 2 meses más, pero finalmente él también sucumbió a las presiones de su propia vida. Sus visitas se volvieron esporádicas, sus llamadas menos frecuentes. La promesa se rompió como todas las demás. La resignación después de un año en el asilo. Dejé de esperar. Dejé de arreglarme los sábados esperando que Roberto viniera. Dejé de ir a la sala de visitas a esperar caras que no aparecían. Dejé de contar los días desde la última visita. De cada uno me resigné a mi destino, a morir solo, abandonado por los 5 seres humanos que más había amado en la vida. Comencé a pasar más tiempo con los otros residentes. Don Aurelio y yo nos hicimos muy unidos. Él me contaba historias de sus años como profesor, y yo le contaba historias de mis años como carpintero y padre. Eduardo me decía, Don Aurelio, ¿sabes qué es lo más irónico de nuestra situación? ¿Qué? Nosotros les enseñamos a nuestros hijos todo lo que saben sobre el amor, sobre el sacrificio, sobre la familia, pero no les enseñamos lo más importante, cómo cuidar a los padres viejos. Tenía razón. Yo había enseñado a mis hijos a ser buenos profesionales, buenos esposos, buenos padres, pero nunca les enseñé cómo ser buenos hijos cuando su padre fuera viejo y dependiente. Los nuevos residentes, con el tiempo, llegaron nuevos residentes al asilo. Cada uno traía la misma historia en hijos exitosos, familias prósperas, padres abandonados. Doña Esperanza, de 79 años, había sido maestra durante 45 años. Sus 3 hijos eran médicos exitosos, pero ninguno tenía tiempo para cuidar de su madre con principios de Alzheimer. Don Fernando, de 81 años,
había sido comerciante. Construyó un imperio de tiendas que heredaron sus 4 hijos. Ahora que tenía Parkinson y necesitaba cuidados constantes, sus hijos decidieron que era mejor internarlo. A señora Lucía, de 83 años, había criado sola a 5 hijos después de que su esposo muriera en un accidente. Trabajó día y noche para sacarlos adelante. Ahora todos eran profesionales exitosos en diferentes ciudades y ninguno podía complicarse la vida cuidando de su madre diabética. Todos teníamos la misma historia. Todos habíamos dado nuestras vidas por nuestros hijos. Todos habían terminado abandonados en el mismo lugar frío e impersonal. La última Navidad, mi segunda Navidad en el asilo, fue la más triste de mi vida. El asilo organizó una pequeña celebración. Pusieron un árbol de plástico en la sala común. Sirvieron una cena especial, que no era mejor que la comida diaria, y pusieron villancicos navideños en el equipo de sonido. Algunos residentes recibieron visitas de sus familias. Vi llegar a hijos y nietos con regalos envueltos, con sonrisas forzadas, cumpliendo con la obligación navideña de visitar al pariente anciano. Yo esperé todo el día. Me puse la camisa menos arrugada que tenía mi pin. Me senté en la sala de visitas desde las 10 de la mañana. A nadie vino. Ninguno de mis 5 hijos recordó que era mi primera Navidad sin María Elena. Mi primera Navidad solo en este lugar terrible. Ninguno pensó que tal vez su padre viejo podría necesitar un abrazo, una palabra de cariño, una muestra de que todavía era parte de la familia. Esa noche, acostado en mi cama, miré las fotos de mis nietos en la mesita de noche. Sebastián ya tendría 16 años. Valentina tendría 14. Los gemelos tendrían 12. Y los más pequeños tendrían entre 8 y 10 años. Ninguno de ellos conocía realmente a su abuelo. Para ellos, yo era solo un viejo que había existido alguna vez en sus vidas, pero que ahora estaba guardado en un lugar del que sus padres no hablaban. La reflexión final ahora, mientras dicto esta historia, tengo 85 años y llevo año y medio en este asilo. Mi salud sigue deteriorándose. Camino con dificultad. Mi vista está fallando. Mi memoria a veces me juega trucos, pero mi mente está clara para esto. Para recordar cada momento de amor que les di a mis hijos y cada momento de abandono que ellos me han dado a mí. No los culpo. Bueno, eso no es cierto. Sí los culpo, pero también entiendo. Vivimos en un mundo donde lo que importa es el presente, donde lo que no es útil se desecha, donde los viejos son una carga de la que hay que deshacerse de la manera más conveniente posible. Ellos aprendieron que así es como funciona la vida, que las personas mayores se van a asilos, que esa es la solución normal y aceptable al problema de los padres viejos. Pero yo recuerdo un tiempo diferente. Recuerdo cuando los abuelos morían en sus casas, rodeados de sus familias, cuidados por sus hijos, con la misma dedicación con la que ellos los habían cuidado cuando eran pequeños. Recuerdo cuando el amor filial no tenía expresión. Cuando cuidar de los padres viejos no era una carga, sino un honor. An epílogo. El mensaje. Si alguien está escuchando esta historia, si alguien tiene padres viejos todavía vivos, por favor, no cometan el mismo error que mis hijos. No los manden a un asilo para resolver su problema. No los abandonen para poder seguir con sus vidas cómodamente. No se convenzan de que están haciendo lo correcto, porque el lugar es bueno y tiene profesionales capacitados. Sus padres no necesitan profesionales capacitados, necesitan amor, necesitan saber que todavía importan, que todavía son parte de la familia, que no son una carga sino un tesoro que hay que cuidar. Necesitan morir en paz, sabiendo que fueron amados hasta el final, no abandonados en un lugar extraño, rodeados de desconocidos. Yo voy a morir pronto. Mi cuerpo ya no puede más. Y voy a morir solo, sin ninguno de mis 5 hijos sosteniendo mi mano, sin ninguno de mis 11 nietos despidiéndose de su abuelo. Voy a morir sabiendo que di todo, mi amor, y recibí abandono a cambio. Pero si esta historia evita que aunque sea un padre más pase por lo mismo, si hace que aunque sea un hijo reflexione antes de tomar la decisión de abandonar a sus padres en un asilo, entonces habrá valido la pena contarla. A los padres no somos eternos. Llegará el día en que ya no estemos,
Y ese día no podrán venir a pedimos perdón, no podrán recuperar el tiempo perdido, no podrán deshacer el abandono. No permitan que sea demasiado tarde, cuando se den cuenta de que US padres viejos merecían algo mejor que un asilo. Merecíamos amor hasta el final. Esta es la historia que don Eduardo Mendoza quería que el mundo conociera antes de partir. Una historia que duele escuchar, pero que necesita ser contada, porque tal vez así otros padres no terminen como él solos. Ven, esperando una visita que nunca llegan, que su testimonio sirva para que otros hijos reflexionen antes de que sea demasiado tarde, en fin.